7 de la mañana, 1 minuto. Saludamos a esta hora a la jefe nacional del debate de la campaña del candidato Iván Cepeda. El candidato Iván Cepeda aparece ganando todas las encuestas. Al candidato Iván Cepeda le dijeron ayer no puede ir a esta segunda consulta. Él, con serenidad, ha dicho voy a primera vuelta. Senadora María José Pizarro, jefe de debate de Iván Cepeda, gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial, Juan, como siempre, a todos los oyentes de la FM, un gran abrazo y a toda la mesa de trabajo. Senadora, acabamos de confirmar que ya llegó la carta del pacto histórico diciendo que se retiran oficialmente de la consulta de la izquierda. El pacto histórico, después de la decisión del Consejo Nacional Electoral, no va a la consulta de la izquierda y se van con su candidato Iván Cepeda a la primera vuelta derechito. ¿Qué va a pasar en la campaña y cómo sigue la campaña hasta la primera vuelta? Bueno, lo primero de esta campaña no se detiene, al contrario, ante las decisiones del Consejo Nacional Electoral de excluirnos de la consulta presidencial, lo que le corresponde a las fuerzas políticas, a nuestros simpatizantes, a la gente que cree en este proyecto político, es mayor organización. Mucha más organización, la campaña sigue adelante, mucha más presencia en las calles, nos verán recorriendo todas las calles y las veredas de este país y más democracia, es decir, una invitación a que todo el mundo participe en las elecciones del 8 para elegir la bancada progresista más grande que hayamos tenido en nuestra historia y por supuesto a acompañarnos para elegir a Iván Cepeda como candidato presidencial en la primera vuelta. Es decir, lo que ven es un proceso de organización y de presencia en las calles masiva por parte de toda nuestra militancia, nuestra dirigencia política. Doctora María José, le pregunto a usted directamente, porque veo mucha confusión en las redes. ¿Es cierto que después de lo que pasó ayer con la consulta, ustedes están pensando en unificar completamente a los otros sectores que iban a participar con el Frente Amplio y que están barajando el nombre de Roy Barreras para que sea vicepresidente de Iván Cepeda? ¿Eso es verdad? ¿Podría haber una fórmula que sea Iván Cepeda, Roy Barreras, o las resistencias que tiene Roy Barreras en sectores de la izquierda tradicional lo hacen inviable para esa figura? ¿Está o no está en esa baraja? No, no, mira, aquí lo que corresponde es actuar con el máximo de prudencia. Nosotros lo que hemos invitado ante la decisión del Consejo Nacional Electoral, y creo que es lo que corresponde, es que quienes iban a participar en esa consulta nos podamos sentar, que exista un diálogo franco y la construcción de unos acuerdos para avanzar todos juntos hacia la primera vuelta. Eso es lo que corresponde en este momento. Pero no, avanzarnos a interpretaciones de qué es lo que yo creo, de qué es lo que debería ser lo mejor, si existen o no existen resistencias, pues me parece poco responsable porque ustedes saben, estos diálogos se realizan inclusive con filigrana. Nosotros hemos sido absolutamente cuidadosos en esta materia y por lo tanto no, creo que lo que corresponde en este momento es actuar con esa misma prudencia, esperar que se sienten las 4 personas que han definido participar en en la consulta del 8 de marzo del Frente por la Vida, pero sí dejamos algo muy claro. Y es, sin Iván Cepeda, esa consulta no tiene ningún sentido. Estamos hablando de la persona no solamente que va punteando todas las encuestas, sino que además es el candidato del sector mayoritario de la fuerza política más grande de este país, que es el Pacto Histórico, y y que representa a los sectores de izquierda y progresistas de Colombia. Así que no, esa consulta sí no tiene ningún sentido sin Iván Cepeda. Nosotros hubiésemos querido, por supuesto, medirnos en democracia, esa fue la ruta que nos trazamos, pero pues bueno, el Consejo Nacional Electoral actuó de otra manera. Doctora María José, esto se lo digo con el mayor respeto. Acato su llamado a la prudencia en las palabras. Entonces le reformulo la pregunta sin adjetivos que compliquen. ¿Existe la posibilidad de que para lograr una unión de todos los sectores que iban a ir a esa consulta
en el tarjetón se logre que Iván Cepeda vaya con Roy Barreras y se unifiquen todas las fuerzas para tratar de ganar en primera vuelta? No, nosotros, vuelvo y te repito, realmente, digamos, ni siquiera esa es una pregunta que yo deba responder. Yo creo que eso en su momento lo tendrá que definir Iván Cepeda, lo definiremos en conjunto quienes hacemos parte de las presidencias colectivas del pacto histórico. Es una decisión del proyecto político, pero nosotros vamos a primera vuelta. Y eso es lo que la gente tiene que tener en este momento absolutamente claro. El pacto histórico como fuerza política va a primera vuelta y hacemos un llamado a la militancia. Hacemos un llamado a los simpatizantes, hacemos un llamado a aquellos que creen en el proyecto político, a acompañarnos en este camino y ojalá, como lo hemos dicho, y ese será nuestro esfuerzo, ganar en la primera vuelta presidencial. Bueno, ¿y qué pasa, senadora, con las listas? Porque vimos que se cayeron también, se cayó la lista a Cámara de Representantes en Bogotá. ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes van a tratar de presentar nuevamente la lista como había quedado inicialmente? Lo decíamos, fue su hermana la que demandó eso. Mira, lo que hay es un fallo alrededor de reordenar las listas en función del voto popular. Eso es lo que, pues digamos, eso es lo que ha establecido hasta ahora el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto que habían unos acuerdos, documentos radicados en la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero falta una demanda por solucionar que la debe solucionar hoy el Consejo Nacional Electoral que presentó el ex magistrado Farfán, que tiene que ver con la composición de la lista en relación con el 15% permitido para la realización de coaliciones. Si se sigue la interpretación que tuvo o que ha tenido el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, con la lista del Valle del Cauca, pues nos tememos que ahí sí va a ser revocada la lista. Y la pregunta es, porque, por supuesto, nosotros llegamos a este camino porque no se resolvió la fusión, la inclusión de economía humana, a pesar de, bueno, de las decisiones que habían tomado como colectividad de poder integrarse al pacto histórico, cosa que sí realizó, sí sucedió con los 4 otros partidos que habíamos solicitado la fusión. Y por lo tanto, y hoy nuevamente la Colombia Humana ya radicó todos los documentos y el Consejo Nacional Electoral debería Sí, a ver. haber tomado la decisión de la fusión. Ya termino para eh, concretar, discúlpame. sí, es que no eh, creo que la gente esté entendiendo mucho, son Sí, sí, demasiadas sí. cosas, o sea, Es que eso, es que imagínate, porque además lo hemos explicado en los medios de comunicación. Yo creo que en la FM ya con ustedes he hablado varias veces y realmente es una maraña. eh, mm. Pero la en pregunta, la conclusión van a respuesta esperar concreto. otro pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, una demanda del doctor Farfán, ¿cierto? Sí, eso por un lado, pero en segundo lugar, antes del 8 de febrero nos tendrían que Van a dar una recomponer la claridad. lista. Sí, pero ¿cómo se recompone si hay dos partidos? ¿Le van a negar la posibilidad de que se presente uno de los partidos? ¿Van a permitir que se inscriban las listas de cada uno de los partidos? O sea, ¿cómo procedemos acá? Esas también son las claridades que merece el país, nosotros como fuerza política y los millones de electores. Porque la gente participó en una consulta que es vinculante además. Pero le voy a lanzar esta pregunta familiar y es, su hermana fue la que armó este alboroto. O sea, ustedes están en este problema por su hermana. Pues mira, yo, pues mi hermana es mi hermana y seguirá siendo mi hermana, ¿sí? Frente a ello, pues digamos, son, pues bueno, los lazos familiares, ¿no? De sangre con los que uno nace, pero independientemente de ello, pues por supuesto, eh, yo considero que, vuelvo y repito, que había un acuerdo que se había firmado que se firmó y un documento y un acuerdo de voluntades que se radicó ante el Consejo Nacional Electoral y la gente participó en la consulta en el marco de unas condiciones. Entonces, pues yo lo que espero es, yo creo que es en este momento el menor de los problemas, recomponerlo en función del voto popular, pues bueno, se recompone en función del voto popular. Lo que realmente aquí es preocupante es que se llegue a revocar la lista. Siguiendo las interpretaciones del ex magistrado Farfán y de la línea que ya ha tomado el Consejo Nacional Electoral en relación con la lista del Valle del Cauca. 7 de la mañana, 11 minutos. Gracias, senadora María José Pizarro, por haber A estado con ustedes, nosotros. a ustedes un gran abrazo. Hasta luego. 7, 11. Qué cosa tan Mm. difícil.
porque es que, claro, ahí tienen dos partidos. ¿Cómo van a resolver eso? ¿Cómo cumplen con el mandato popular y con los dos Sí. partidos que la propia organización electoral dejó inscribir? Lo que pasa es que cuando se hacen las cosas a la brava, don Juan, todos estos temas estaban siendo advertidos oportunamente, incluso lo de la consulta de Iván Cepeda, pero cuando se insiste en, digamos, en estar por encima de las leyes y de las normas, pues esto es lo que sucede. Están en un tema muy complejo que tendrán que decidir. Dos titulares deja esta entrevista. Y yo le digo a nuestros oyentes, ¿por qué es importante esta entrevista? Porque Iván Cepeda no le habla a nadie. No está hablando. Da unas declaraciones para todos. La voz de su campaña es la de su jefe de debate. Y ella acaba de decir, esa consulta perdió por completo el sentido. Sí. Y acabó de decir qué es lo que van a tratar de hacer. Que esa consulta se desmonte para tener un acuerdo antes de la primera vuelta. Y algunos están diciendo, para desmontar esa consulta antes de primera vuelta, ¿qué van a recibir los otros candidatos que iban en esa consulta? Claro, siempre los políticos siempre dicen los acuerdos programáticos, la lucha por la inclusión, para continuar con la profundización de las reformas sociales del progresismo. Pero esa repartición de poder, ¿cómo va a funcionar? ¿Van a pedir un cupo en la vicepresidencia? ¿Van a anticipar cupos en el gabinete si gana Iván Cepeda para hacer eso? ¿O van a insistir en una consulta que luego los obliga a enfrentar a Iván Cepeda en primera vuelta? Es que lo que está en juego para Roy Barreras, Darcy, es lo siguiente. Si Roy Barreras logra un acuerdo hoy con Iván Cepeda, lo meten en la fórmula vicepresidencial y Roy Barreras puede ser vicepresidente de la República. Si no logra ese acuerdo y Roy se va a una consulta, Roy no solo no puede ser fórmula de Iván Cepeda, sino que se tiene que enfrentar a Iván Cepeda en primera vuelta. O sea, es un cambio muy grande del panorama. Tiene una tercera opción, ¿no? Que es no ir a ninguna consulta e irse directo a primera vuelta, también. Y eso, pues, también divide, pero de pronto se hace contar y como yo le decía, él tiene unas estructuras políticas, de pronto tiene unos voticos importantes y los acuerdos van después de la primera vuelta. Se insiste mucho en eso. ¿Se acuerda el caso de Germán Vargas Lleras? Que era la misma definición. Tiene estructura, tiene tal cosa, tiene la plata. Y no recuerdo cuántos Como un votos millón, sacó. pero sí. Sacó un millón de votos. Es decir, veo el mismo análisis que el Roy Barreras es el Germán Vargas de hace 4 años. Pero le quiero decir una cosa. ¿Y qué tuvo Germán Vargas en el gobierno Duque? ¿Cuántos ministerios tuvo? Ah, tuvo de todo. Entonces esos acuerdos sí sirven. Pero yo estoy hablando del gobierno de Gustavo Petro. Es que en el gobierno de Gustavo Petro él no fue candidato. No, pero lo pongo explícito porque ese es el cruce de caminos para la unión de fuerzas de izquierda. Ella lo acaba de decir, es que ahí está la noticia política